Hola, hoy voy a hablar de algo que me fascina, pero que no me gusta. Sí, eso es posible. Deja que me explique. Yo soy andaluz, yo nací en Algeciras. Cuando naces en un sitio en el que el flamenco, la música tradicional de tu sitio, es tan predominante, tienes dos opciones, o la abrazas o la rechazas. Y yo la rechacé. Por mi forma de ser me dediqué a escuchar más bien música celta. No me preguntéis por qué, porque la gente salimos así, salimos rara. Que es muy curioso que en este canal ya haya hablado de Horslips y cosas así, pero no haya hecho un especial sobre música celta, que es de lo que más sé, pero me ha dado por hacer algo de progresivo andaluz. ¿Por qué, Paco? Porque me interesa. Es un movimiento que surgió en un momento muy determinado y duró muy poquito tiempo, apenas 6 años, que fue muy importante, fueron muy pocos grupos y murió muy rápido. Entonces, cuando te pones a investigar en ello, hay figuras muy curiosas y hay discos muy curiosos que me gustaría compartir con vosotros. De lo que voy a hablar es de lo que se considera el rock andaluz, pero básicamente de la etapa esencial en la que mezclaban sobre todo con rock progresivo. Una vez terminó esto, se fue a la mierda, sobre todo porque, bueno, vino la movida madrileña y la mayoría de las casas discográficas decidieron no apoyar más el género, porque igual que el rock progresivo murió en Inglaterra, también murió en España. Y luego vinieron cositas, o sea, no voy a hablar de cositas que vinieron después como lo de La leyenda del tiempo de Camarón o Omega, que ganó todos los premios en su momento, porque eso no es rock progresivo, eso es una cosa de rock mezclado con flamenco. Sobre todo La leyenda del tiempo es un disco que tiene como 2 o 3 temas, que tiene como instrumentación de rock progresivo, pero sigue siendo un disco de flamenco, que por supuesto fue mal recibido, porque ¿qué pasa con estas cosas? Que cuando metes el rock en lo tradicional, la gente fan de lo tradicional se cabrea, que es lo que le pasó, por ejemplo, míticamente a Bob Dylan, que era un cantante de folk, cuando metió la guitarra eléctrica en un concierto, la gente la abucheó. Pues aquí en Andalucía pasó algo ligeramente similar, pero vamos al arranque. Obsérvese que he dicho aquí en Andalucía y estoy en Madrid. Soy la primera persona que está en Madrid y no dice, ¿yo? ¿De aquí? ¿De Madrid? La movida del rock progresivo andaluz empieza con una figura esencial, que es Gonzalo García Pelayo, que es un tío que estudia en la escuela de cine. Pero lo que tiene es un bar, junto a su hermano, tiene un bar, creo que en Los Remedios, donde hay conciertos de blues, de rock, de música psicodélica, sobre todo porque hay gente que viene de la base de Rota, y por ahí se introduce en Andalucía un poco el rock. Estamos todavía en tiempos franquistas y hay una cosa muy curiosa. Ese bar, donde tocan rock y blues, y hay fans de Jimi Hendrix, ese bar al mismo tiempo era un sitio donde estaba la gente del PSOE en la clandestinidad. O sea, mientras van haciendo el rock en Andalucía, en un apartado están Felipe González y Alfonso, están ahí tramando sus cositas. Y entonces por eso se lo cierran porque dicen, son hippies melenudos, esto hay que cerrarlo y esto está en contra de la moral, que dice la policía franquista, pero en realidad era porque se habían olido que allí había gente de izquierda. Dentro de ese bar, Gonzalo García Pelayo, tipo muy particular, porque pronto explicaré su historia, entra en contacto pues con mucha gente. Él tiene un grupo, él es como el manager de un grupo que se llama Gong, y a partir de ese grupo también evoluciona un grupo que se llama Smash. Y ese grupo un buen día entra en el estudio después de que hayan estado tocando una gente de flamenco y decide hacer un single que se llama El Garrotín. Y ahí en ese single básicamente nace el rock andaluz, o como le gusta a Gonzalo García Pelayo llamarlo, rock con raíces, que es una forma de decir folk progresivo, que es como lo que pasó en Inglaterra con Fairport Convention o en Irlanda con Horslips, de quien ya hablé, nunca lo olvidemos. Pues aquí a él le gusta decir rock con raíces, entre otras cosas porque no le gusta quedarse solo con Andalucía, pero incluso había rock andaluz de gente. Había un grupo que se llamaba Granada, que era un rock andaluz, que aunque se llamara Granada, eran de Madrid y se llama Granada por la fruta, no por la ciudad. Incluso había uno que se llamaba Vega, que era, creo que extremeño.
y el propio García Pelayo produjo un disco de rock progresivo cántabro, que se llamaba el grupo Ibío, y el disco se llamaba Cuevas de Altamira, que la producción es un poquito floja, pero el disco no está mal. Pero me estoy perdiendo. El disco fundacional del movimiento es este single, Garrotín, y la cara B, Tangos de Ketama, de Smash. Pero Smash es un grupo que dura muy poco, se disuelve, y algunos de sus componentes hacen discos también, pero sobre todo centrados en la psicodelia y tal. No voy a hablar de ellos, voy a hacer un resumen de los grupos más importantes del movimiento, y os voy a contar un poquito de cada uno, y os voy a poner alguna canción, a ver si os gusta, o a ver si no, o para que simplemente conozcáis una cosa que se dio en Andalucía con muchísima potencia, pero que ha trascendido muy poco. Pero antes... Sí, el single de Smash crea el rock andaluz, rock con raíces o progresivo andaluz, pero el primer disco de rock andaluz... ¡Ahora! No es español, es de un grupo americano-inglés, era un americano que se fue a vivir a Londres, que se hizo amigo de David Bowie y grabaron un disco que se llamaba Fandangos in Space. El grupo se llamaba Carmen y era como si Jethro Tull tocara flamenco pro. Los gitanos son primores, que le hacen a la gitana en el pelo caracoles, que le hacen a la gitana en el pelo caracoles. Fuimos los primeros, los españoles, pero en un vinilo, realmente en un LP, nos ganó un americano grabando con Tony Visconti, el productor de David Bowie, en Inglaterra. El bajista de ese grupo luego acabaría en Jethro Tull, de hecho. O sea, si lo escucháis, es un disco que parece mucho... eso, Jethro Tull con flamenco, es que como Songs from the Wood o Heavy Horses, pero en vez de música folk inglesa, música folk española, bueno, más bien andaluza. El grupo estaba formado además por un bailarín español y la hermana del cantante, que también era, pues bailaba flamenco. Como a mí me gusta, apropiación cultural, pues yo estoy muy a favor de la apropiación cultural. A mí me encanta que subiera al escenario un guiri con estas pintas y cantaran tus gitanos son primores, que le hacen a la gitana en el pelo caracoles. Carmen sacó 2 discos más y hay un cuarto disco muy posterior instrumental, pero se acabó el intermedio y volvamos a lo que estamos, a los grupos andaluces. El grupo esencial del rock progresivo andaluz es Triana. Triana es un grupo que formaron Jesús de la Rosa, Eduardo Rodríguez y Juan José Palacio, Tele. Bueno, Jesús de la Rosa era un cantante que había incluso intentado entrar en Los Bravos, y toda esta gente, porque el mundo del rock en Sevilla en aquella época era muy pequeñito, rondaba más o menos los mismos círculos, y rondaba a Manuel de Lola y Manuel, que nunca llegó a formar parte de Triana, pero luego se hizo con Lola y Manuel, se hicieron muy famosos dentro del mundo del flamenco, de un flamenco un poquito más progresivo, un poquito más distinto, pero no rock. Y es un tío que venía del rock, venía eso de intentar entrar en un grupo y de cantar en inglés, y se une con Tele, que es el batería, y Rodway, que es el guitarra, y empiezan a ensayar, y llega un momento en el que deciden empezar a seguir la onda de ese éxito de Smash, de ese influyente single de Smash, y empiezan a incorporar elementos del flamenco dentro de su música. Sobre todo porque hay que tener en cuenta que todo esto lo tenía mucho en mente Gonzalo García Pelayo, que estaba abriendo en aquella época una discográfica que se llamaba El Serio... Bueno, una discográfica no, era una compañía que se llamaba Serie Gong, que era para la discográfica Moviplay, y Gonzalo tenía un hermano, y el hermano se metió a ser el manager de Triana, de estos 3 nuevos músicos. Y Gonzalo siempre fue un tío que tenía una visión sobre que en España también debería haber rock con raíces, como probablemente él lo hubiera visto en sus viajes y tal, que lo había en el Reino Unido y en Estados Unidos. Pues aquí en España, ¿por qué no iba a haberlo también? Entonces se produce el primer disco de Triana con influencias tanto del flamenco como del rock progresivo, como de Pink Floyd, King Crimson, Yes, lo que sea.
Y se produce lo que se suele decir, magia. Yo no era muy fan de este género, sigo sin serlo, pero de repente un día dije, pues voy a escuchar El Patio, que es el primer disco de Triana que no vendió prácticamente nada y ahora es uno de los grandes discos de la música española y del rock progresivo en general. Y cuando empieza la primera canción y veo los 3 cambios de tiempo brutales, dije, ¡oy va! ¿Esto qué es? Yo quise subir al cielo para ver y bajar hasta el infierno para comprender qué motivo es que nos impide ver dentro de ti, dentro de ti, dentro de mí. Abre la puerta, niña, que el día va a comenzar. Se marcha. Obsérvese el cambio de ritmo que ha habido, lo bien llevado que está, pero también obsérvese cómo la canción termina con un solo de guitarra, que es tan influyente que yo me acuerdo que se lo puse a un amigo mío canadiense en un viaje que estábamos haciendo y me dijo, ¿pero esto qué es? ¿Cómo esto es tan bueno y no lo conocía? Luego el tío tiene una reseña del Patio en Prog Archives, que es como la web principal de rock progresivo en el mundo, y este solo de guitarra lo utilizó Gonzalo García Pelayo para hacer una película así, porque este tío no solo tuvo el bar, que se lo cerraron, no solo produjo a muchos grupos de rock progresivo andaluz, sino que además era director de cine, coño, él estudió en la escuela de cine. De hecho, tiene alguna película que es película de folleteo y de tetas, pero mientras gente se dirige a Matalascaña hablando de marxismo-leninismo. Es un personaje muy curioso, Gonzalo García Pelayo, que daría para un artículo. Bien, cuando hace su película Manuela, en un taconeo sobre una tumba, en esta escena, mete el solo de guitarra. En ese disco también está En el lago, que es otro de los grandes éxitos de Triana, y eso empieza a consolidar el grupo y a hacer muchas giras por una España en la que las carreteras pues, son jodidas y viajar para hacer giras es complicado, y esto tiene sentido con lo que voy a decir ahora. Su segundo disco, Hijos del Agobio, sigue ahonda más en la senda del rock progresivo. No es como lo que sería La leyenda del tiempo de Camarón o como lo que sería Lola y Manuel, que tenían ciertas influencias rock, ¿no? Esto es un disco rock, pero que tiene influencia flamenca, y eso es lo que a mí me gusta de Triana. A medida que va avanzando la historia del grupo, a partir del tercer, cuarto disco, las influencias son más pop. ¿Por qué? Porque el mismo rock progresivo empieza a languidecer. De hecho, en la época en la que nace Triana, en 1975, ya está en Inglaterra el género un poco de capa caída, y ya para 1977 el género está muriendo y en el 78 ha muerto. Entonces, para cuando Triana está haciendo disco en el 79, 80, ellos están más dentro de una vertiente más comercial, más pop, pero de ahí surge uno de sus grandes hits a nivel popular, que es Tu frialdad. Yo quisiera saber si tu alma es igual a la de cualquier mujer, porque a mí me atormenta en el alma tu frialdad. Lamentablemente, después de un puñado de discos, Jesús de la Rosa, tras un concierto en el País Vasco, muere en un accidente de tráfico, por lo que he dicho de que las carreteras en España eran peligrosas, y el guitarrista decide que el grupo sin su cantante principal no debería existir. Bien es verdad que por problemas económicos, Tele, el batería, me acuerdo muy bien que estaba yo en Sevilla ya en aquella época viviendo, en los 90, decide volver a formar el grupo con otro guitarra, con otro cantante, y simplemente él como el único miembro de la formación original, y saca primero un disco, luego un disco que es el mismo, pero con algunas canciones nuevas, que es una cosa muy extraña, y se muere también.
y ahora mismo hay un grupo que se llama Triana que no tiene ninguno de los miembros de la formación original, y eso crea una polémica bastante importante, y hay gente que no los considera los verdaderos Triana y que le parece una tomadura de pelo que estén dando conciertos al nivel de que el propio guitarrista original, que sigue vivo y vive por allí en la costa de Cádiz, creo, tiene un juicio contra ellos. Pero vamos al siguiente grupo en importancia. Alameda es el siguiente grupo en importancia porque mirad qué glorioso bigotón. La luna se levanta tiento a tiento, suenan sones, palmas y quejas, un manto de cristal al firmamento, hay susurros que la noche deja, soledad. Esto que ha sonado es el tema que abre su primer disco y además el tema que le da nombre al grupo, Aires de la Alameda, que consigue magia esta canción. Yo soy muy ateo, odio la Semana Santa, esta es una canción sobre la Semana Santa en la Alameda, un sitio que en aquella época no debería ser muy chulo, porque cuando yo vivía en Sevilla ya era un sitio donde te podrían atracar en cualquier momento a la Alameda. Ahora no está mal, ahora la Alameda es un sitio cojonudo. Y sin embargo, esta canción, que es progresivo desde un punto de vista muy leve, o sea, Alameda, si bien viene de la improvisación y viene un poco del jazz y de la fusión, realmente es un grupo en el que menos se nota, porque su mayor influencia es la copla. Pero si bien la influencia del progresivo, este tema como canción prog, no es mucha, no es una canción tan compleja, a mí, quizá porque me traiga algún recuerdo de la infancia que ahora ya no rechazo, me emociona muchísimo. Aparte que es muy difícil de cantar. Intentad cantar cuando el tipo dice quejío. Quejío, solo aire de la Alameda, hay un lucero escondido, amaneceres surcan las estrellas, quejío, alboreada entellada de seda. Y ya veréis como no podéis. Es imposible. Es una canción compleja, bonita, maravillosa y muy andaluza. Por eso, por utilizar términos como quejío o poderío, cosas que son muy nuestras, mías también, pues eso, que siempre he rechazado, pero que ahora, a lo mejor a la vejez, estoy diciendo, ¡ay, pues me hace un poquito de ilusión! El resto del disco es simplemente interesante. El grupo evolucionó en esta vía de, mientras que Triana es flamenco más prog, o más bien prog más flamenco, nosotros somos prog con un poquito de copla. Y pasó lo mismo que con Triana, fue poco a poco diluyendo sus influencias rock hasta ser un grupo más pop, y tuvo varios discos que no se vendieron mal del todo, hasta que fue diluyéndose, como le pasó a la mayoría de los grupos con esto de la movida madrileña. El tercer grupo, y uno de los que más me fascinan por otros motivos, es CAI. CAI me fascina porque son de Cádiz y porque se llaman CAI, porque Cádiz, los que somos de Cádiz, lo llamamos CAI a la ciudad. Y es un grupo que en sus filas debuta un tipo que os sonará, que es Chano Domínguez. Chano Domínguez seguro que os suena como uno de los pianistas de jazz más importantes del mundo. De hecho, el tío creo que vive en Brooklyn y ha tocado y tiene de vecinos a todos los mejores músicos de jazz del mundo. Ergo, os podéis imaginar que su primer disco, más allá de nuestras mentes diminutas, es un disco que tiene mucho que ver con la fusión, con el jazz fusión. Es un disco con mucha improvisación, con una portada que me parece chulísima y que funciona lo suficientemente bien como para que hagan con una gran discográfica Noche Abierta, que es su segundo disco, que tiene mi canción favorita del grupo, quizá porque el riff de guitarra principal, muy andaluz, en guitarra eléctrica, creo que me funciona exactamente igual que cuando escucho un reel en guitarra eléctrica en un grupo de folk inglés, que es mi tipo de música favorita, que ya he dicho varias veces. Brota de una luna clara, versos al compás de una guitarra que me parece que llora.
comprobar de lo que se trata es de apropiarse de los ritmos, de los tempos del flamenco, apropiarse de la guitarra flamenca y de la forma de cantar flamenca, pero en el fondo estás haciendo rock. Eso es lo que me fascina de un grupo como Kai. Y no solo rock, estás haciendo un poco de jazz fusión. Luego sacan un tercer disco que ya es más pop y el grupo hace pop y se va un poco a la mierda. Hay un disco posterior pero ya sin Chano Domínguez. Imán Califato Independiente es un grupo que funda un tal Manuel Imán, creo que ese es el mote, que se une con otros músicos con gustos por la experimentación. Es un grupo con ciertas influencias, según ellos, de King Crimson y Pink Floyd, aunque lo de Pink Floyd no se ve mucho, y deciden mezclarlo con influencias árabes, que como todos sabemos el flamenco, entre el flamenco, la música árabe, todo está más o menos unido. Y entonces crean un disco con mucha improvisación, un disco que nace de su afición por la meditación y por el que pasa ahora en España, con toda una cara A, que es una gran suite larga basada en un palo del flamenco, Tarantos del Califato Independiente, y graban en un chalete ese disco que yo le veo influencias también, sobre todo de la música de Canterbury, incluso influencia de la parte más de teclado de Camel, de Peter Bardens, o de David Sinclair, de Caravan. Es un grupo que tiene un pequeño single, Daishan, que es lo más melódico del disco, y es de lo que voy a poner un cachito. Funciona medianamente bien, suficiente como para que hagan un segundo, Camino del Águila, que es el nombre del chalete donde grababan, creo, donde componían más bien. Y luego, pues igual, como todos estos grupos, como llegaron muy tarde a la hora del rock, antes de que viniera el punk y el pop, desaparece muy pronto. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Las discográficas están a la caza de rock andaluz cuando más o menos notan que hay un movimiento. Y uno de los grupos que surge con una influencia un poco distinta es Medina Azahara, que es el que se mantiene vivo, entre otras cosas gracias a que los fans son muy fieles. Se mantiene vivo con una formación que es totalmente distinta, menos el cantante, a la formación inicial. Ya estamos hablando de 1979, cuando nace Medina Azahara, y nace con influencias más del hard rock. Digamos que es como lo que Ñu era a Jethro Tull. En vez de rock progresivo, Ñu llevó el sonido de Jethro Tull al hard rock, y Medina Azahara lleva la influencia de Triana, porque Triana está sobrevolando la vida de todos, la lleva al hard rock. Entonces, su primer gran éxito, Paseando por la Mezquita, tienen la suerte de que lo pillan bien la radio, todavía es un momento de cambio en España, todavía no ha llegado ningún tipo de movida pop ni nada así, y consiguen más o menos meterse. Y a partir de ahí ir enlazando discográfica tras discográfica y más o menos discos con más o menos éxitos, algunos como Al-Hakim creo que se llama, que funciona bastante bien. Yo recuerdo ver mucho a Medina Azahara en gasolineras y en CD recopilatorios baratos, que era un grupo que siempre estaba intentando mantenerse y que estaba un poco fuera de las modas principales, por eso les tengo mucho respeto. Medina Azahara, que es un grupo que es una putada, porque aparte de por Paseando por la Mezquita, su canción más conocida es una versión que es Todo tiene su fin, que mucha gente tú le preguntas, ¿cuál es tu canción favorita por la que conoce Medina Azahara? Pues Todo tiene su fin. No,
Entonces alguien te dirá, ¿es de Triana? No, tampoco es de Triana, es de un grupo de 60, 70, pero esta canción es de 1970, todo tiene su fin, el grupo se llamaba Los Módulos, pero la versión de Medina Zahara, cuando la electrifican más, cuando la hacen más hard rock, cuando meten un poco de batería, no heavy, pero casi, la convierten en un pequeño clásico del rock andaluz. Siento que ya llega la hora que dentro de un momento te alejarás al fin. Quiero que tus ojos me miren y que siempre recuerdes el amor que te di. Pero quisiera que ese día al recordar comprendas lo que has hecho de mí. Solo me queda la esperanza. Sin embargo, de todos estos grupos, quizás por ser los menos pro, son los que a mí menos me interesan, así que voy a pasar a otro. Guadalquivir es más o menos el grupo liderado por Luis Cobo Manglis, que era un tío que estaba en el centro de todo. Tocó con Smash, pero primero tocó con Go, que es de donde sacó esa serie de discos Gonzalo García Pelayo. Luego tocó con Smash, pero Smash después de haber grabado ese single del Garrotín, en una formación ya de Smash antes de desintegrarse, en el que estaba el mítico Silvio, que es un tío que para la gente del rock andaluz, no prog andaluz sino rock, le tiene bastante cariño porque era un personajazo de esto. Era tío de ser entrevistado por el Loco de la Colina y seguro que fuera entrevistado muchas veces. Luego después de esto pues está en la órbita de Gonzalo García Pelayo, entonces forma Guadalquivir, que es un grupo, este ya es el grupo más centrado en la improvisación y en la fusión. Este es de todo el prog andaluz, más todavía que el primer disco de Kai. Este es el grupo que parece Manishibu Orquesta, pero en andaluz, con ciertos toques de música árabe o de flamenco. Por lo tanto, a mí es el que menos me gusta de todo, porque ya sabéis, alguna vez he dicho en estos vídeos que no me gusta la improvisación, pero sí tuvo hasta un pequeño hit. Pero el grupo, una vez más, solo duró 2 discos, una pena. Así que pasamos ya al que yo creo que de los principales es el último, que es Mezquita. Mezquita era otro grupo cordobés como Medina Zahara, liderado por un tal Randy López, que graba su primer disco, Recuerdo de mi tierra, que es una versión más rock progresivo de lo que hacía Medina Zahara, pero que cuando no encuentra el éxito comercial, recordemos, estamos ya muy tarde. Esto mismo también había pasado en Italia, había muchos grupos de rock progresivo, influidos sobre todo por King Crimson y Gentle Giant, mezclado con música pastoral, no necesariamente música italiana, música tradicional italiana, sino música más bien clásica en Italia, pero hubo una explosión de rock progresivo tremenda de grupos de 1 o 2 discos. Mezquita es uno de esos grupos, pero en España, de 1 o 2 discos, en el que el primero es un disco de rock progresivo bastante normalito, y para el segundo, para intentar mantenerse relevante, ya se volvieron a más al rock. De hecho, el disco se llama, creo, Califas del Rock. Es uno de los menos interesantes, pero el primer disco sí merece la pena echarle una escuchada. Y con esto termino el repaso rápido a los grupos más importantes. Hay más, hay Azahar, hay Miguel Ríos, grabó un disco, su aportación al rock andaluz en el 77, que se llamaba Al Andalus, que a mí me gusta menos que su otro disco raro medio progresivo, que es La Huerta Atómica, que ese merecería un vídeo entero, porque ya hice un artículo una vez sobre entero, pero no vea qué disco más fistro. Y algunos que tenían ciertas influencias, como Goma o Tabletón. Tabletón es un grupo que no es rock progresivo andaluz, es un grupo que había de todo.
de todo, psicodelia, pop, lo que fuera. E incluso los discos en solitario de Gualberto, que era uno de los que venía de esta onda, de toda esta gente que estaba alrededor de Smash y de Gonzalo García Pelayo, pero que son son discos de psicodelia folk, pero no necesariamente flamenco, que los dos de Gualberto son, los dos que yo he escuchado, son bastante buenos, pero no es exactamente de lo que trata este vídeo, que ya se me está haciendo un poco largo para simplemente que fuera una cosa rápida para presentaros un género musical del que se habla poco, y se tenía que hablar, y se habló. De hecho, hoy en día hay seguidores, y hay un grupo en particular, cuyo nombre me niego a decir, lo pondré aquí abajo, porque, entre otras cosas, no me lo puedo aprender, y segundo, me da un poco de vergüenza ajena. Cuando me lo pasaron, dijeron, oye, esto es como Triana del siglo XXI. Y dije, con ese nombre es como me voy a tirar de la lengua hacia afuera, me la voy a arrancar, y me la voy a volver a tragar a ver si me atraganto. Pero resulta que le di al play y son unos sórdidos. No solo son unos sórdidos porque hacen rock progresivo andaluz hoy en día, lo cual hay que tener cojones, sino porque son un poco freaks, como se puede ver en el vídeo este. Pero no se puede decir que haya ahora una corriente, y si la hay, seguro que sería de rock andaluz, pero no rock progresivo andaluz. No hay conciertos homenaje a Triana. Triana sigue siendo un referente. De hecho, uno de los primeros conciertos que ha habido en Madrid después del confinamiento fue de Medina Azahara homenajeando a Triana. Todo el mundo homenajea a Triana. Triana homenajea a Triana, o los que no son los falsos Triana. Entonces, si queréis escuchar un disco de rock andaluz, pues empezad con El Patio de Triana. Y si os gusta, yo os recomendaría que escucharais Noche Abierta de Kai. Y a partir de ahí, pues a investigar, a ver qué sale. Yo al final he acabado escuchando mucho uno de esta gente que se llama Vega, porque tiene como influencia, es más bien un guitarrista con un poco de influencia de rock andaluz y con influencia de música clásica española como Albéniz. Pasa que el disco vale como 200 €, y lo descubrí una vez que estaba en Bilbao, of all places, y dije, coño, esto parece rock progresivo andaluz, y vi el precio y dije, ¿pero qué es esto? Por el amor de Dios. Sí, son discos que se editaron poco, se vendieron poco, son difíciles de encontrar, pero está todo por YouTube y está, o sea, que podéis escucharlo sin ningún problema. Espero que os haya interesado al menos, que es lo que me pasa a mí. A mí esto me interesa más de lo que me gusta, y creo que es muy bonito saber que hay cosas que son interesantes a pesar de que no sean lo tuyo, y reconocer su valía. Un último dato. ¿Qué fue de Gonzalo García Pelayo? El que era, con el hermano era el promotor, y él era el que editaba los discos de varios, porque otros se fueron a discográficas importantes cuando vieron las discográficas. Aquí hay pasta. Pues aparte de rodar películas guarras con marxismo-leninismo, y aparte de producir estos discos, el tipo acabó metiéndose en el mundo de los casinos, desarrolló una técnica para ganar siempre jugando en los casinos, lo acabaron echando de todo, se hizo rico, hizo cursos online para ganar siempre jugando a las cartas y tal, o a la ruleta, no me acuerdo. Es que acabó existiendo una película sobre él, y más bien sobre su familia, que se llamaba Los Pelayos, protagonizada por Miguel Ángel Silvestre y Daniel Brühl,
el alemán que habla español perfectamente, haciendo uno de los hijos de la familia de Gonzalo García Pelayo, el de Winter Soldier, el de bailar, Y muy curioso, porque en la película hablan de todo lo suyo de asaltar casinos, saltar casinos, no que asaltar, no es que estaban atracando, es que los estaban, porque como siempre ganaban, les prohibían la entrada, y curiosamente no hablan nada, ni hay música, ni hablan del rock andaluz, ni de la faceta del líder del clan, como productor cinematográfico, director cinematográfico y productor musical, lo cual me llamó la atención cuando vi la película y dije, joder, qué personaje más interesante, que luego además estuvo muy metido en los Faustos del 92, se metió un poco de una manera que me cuentan sospechosa en Canal Sur, y ahora iba a hacer un artículo sobre él, pero como se ha metido en mierda de bitcoins o chorradas así, eso me cae un poquito gordo, ese tipo de temas, y está un poco ha habido una polémica sobre él, he dicho, no quiero investigar esa polémica porque no me apetece, porque estos vídeos son de lo que me apetece, y lo que me apetecía era de sí, abre la puerta niña, que el día va a comenzar. Se marchan todos los sueños.